buenos días a todos aquellos que hoy, domingo en la mañana, se van a conectar con nosotros para compartir un día más con la palabra del Señor. Para nosotros siempre va a ser un grato placer llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Y le damos muchas gracias a Dios por permitirnos a través de las redes sociales llegar hasta tu casa, tu oficina, quizás una clínica, un hospital, donde quiera que tú te encuentres. Si con esta palabra podemos ayudar, podemos bendecir, fortalecer y traer esperanza a tu vida, a tu corazón, nosotros ya estamos pagados. Muy contentos, muy felices, domingo a domingo, de compartir contigo las profundas, hermosas y maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Allí donde nosotros encontramos fuerzas, ahí encontramos fe, convicción. Es ahí donde nosotros somos fortalecidos. Y agradecemos al Señor un domingo más de estar contigo, un domingo más de poder compartir estas enseñanzas que siempre van a estar basadas en las Escrituras. ¿Por qué? Porque toda la Escritura ha sido soplada e inspirada por el Señor para que traiga a nuestras vidas revelación, convicción, profundidad, raíces y, por supuesto, como dice el Señor Jesucristo, una casa que está sobre la roca. Esa casa no va a caer. Vendrán ríos, lluvias, tormentas, vientos, pero esa palabra se va a mantener de manera consistente en nuestras vidas y es lo que finalmente nos va a permitir disfrutar de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recuerdo unas palabras del apóstol Pablo por allá cuando se está despidiendo prácticamente de su discípulo Timoteo, y él dice algo muy importante, quizás un detalle, pero él dice: he acabado la carrera, pero al final dice: he guardado la fe. Y la fe se guarda cuando se practica la palabra. La fe se desarrolla cuando oímos la Escritura, cuando oímos la palabra de Dios. Así que para nosotros el estar con ustedes esta mañana, primero es un placer, es un gusto y por supuesto siempre será una bendición. Si tú necesitas oración, si tú tienes preguntas, si tú tienes inquietudes, si en algo te podemos servir, cuenta con nosotros. Ahí estamos en redes sociales, Visión Facebook, Visión 21, o también nuestro canal de YouTube, donde tú puedes ver algunas enseñanzas que hemos hecho a través del tiempo. También siempre pensando en ayudar, edificar y por supuesto plantar una semilla en los corazones de cada uno de ustedes. Nos alegramos, le damos muchas gracias al Señor porque estés conectado con nosotros, pero ¿qué te parece si comenzamos esta mañana orando? Tú allá, nosotros acá, desde nuestra casa, el Centro California, queremos llevar una bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, porque el Dios al que nosotros bendecimos, adoramos y exaltamos es un Dios de múltiples generaciones, es un Dios multigeneracional. Así que queremos orar por ti, por tu vida y por toda tu familia. Padre, nos tomamos estos minutos primero para agradecer este tiempo que tú nos regalas, este tiempo que tú nos permites, y desde ya que la gracia tuya y la bendición del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, en mi vida que voy a impartir la palabra y en aquellos que la van a oír. Que tú levantes buenos oidores, que esos buenos oidores tengan un corazón humilde, un corazón sencillo, una mente renovada, y que esta palabra se plante en sus corazones y que pueda traer crecimiento al 30, 60 y 100 por uno. Yo quiero agradecerte, Señor, este nuevo domingo, esta nueva oportunidad que no sabemos a quién estamos llegando. Quizás gente, Señor, que en este minuto necesita una oración, necesita un milagro, necesita una sanidad, o por qué no decirlo, una liberación. En el nombre de Jesucristo nosotros declaramos
La palabra que sana, la palabra que libera, la palabra que restaura y esa palabra que bendice los corazones. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación. Todo esto lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nosotros hemos estado estos domingos, ya son 8 domingos que hemos estado hablando sobre qué viene después de convertirnos o después de nacer de nuevo. Hemos hecho 8 enseñanzas donde creemos que en esas enseñanzas estamos aportando algo en tu vida. Quizás un poquito de claridad, edificación para otros, ayuda, etc. Pero indudablemente ningún tema de las Escrituras es agotable. No es que decimos, con esos 8 temas nosotros ya terminamos ese ciclo. No, la palabra es insondable, la palabra es eterna, la palabra es todopoderosa y muy profunda. Así que nosotros vamos a llegar hasta ahí, en esa sección, en esos eslabones, en esa parte, pero ahora nosotros queremos empezar a compartir contigo algunas enseñanzas que tienen que ver con el discípulo o el crecimiento orgánico de un discípulo. Mira lo que estamos hablando, el crecimiento orgánico de un discípulo. Hoy día hablamos de comida chatarra. Todos saben de qué estamos hablando. Comidas que no alargan nuestros días en cuanto a salud, en cuanto a bienestar y menos en cuanto a nuestros días en esta tierra. Mucha gente a veces y lamentablemente muere con enfermedades incurables, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. No soy doctor, así que no me voy a meter en ese tema. Pero la comida chatarra es una comida que al paladar puede gustar, puede ser muy rica, muy sabrosa, pero que nos hace mucho daño. Los doctores, los científicos, los estudiosos, los expertos hoy día nos están hablando de cómo comer más sano. ¿Para qué? Para ser más longevos. ¿Para qué? Para también tener una vida y un bienestar en esta vida. Porque no tiene chiste que lleguemos a los 80, 90 o 100 años, si Dios nos lo permite, pero llegar achacosos, enfermos, con problemas, con dificultades o teniendo que depender de otras personas. Por eso hoy día se está hablando de comida saludable. Cuando tú vas al supermercado, principalmente en este país, y yo sé que en tu país pasa exactamente lo mismo, tú vas a encontrar una sección que no es la más grande. Vas a encontrar una sección en verduras, en alimentos, en aceites, en azúcares, que te hablan de alimentos orgánicos. ¿Y qué entendemos nosotros por alimentos orgánicos? Alimentos saludables, alimentos que nos van a dar un bienestar, que nos van a ayudar y que nos van a servir en nuestra vida diaria, cotidiana. Por eso mucha gente hoy día está dejando de comer ciertos alimentos y está cambiando sus hábitos alimenticios. Están comiendo o están comenzando con jugos verdes, con jugos de frutas, etcétera, etcétera, porque dicen esto es mucho más saludable que lo que comíamos normalmente desde niño o donde nos criamos con nuestras familias. Nosotros cuando hablamos de el crecimiento orgánico de un discípulo, estamos hablando del crecimiento espiritual, sobrenatural, que parece natural, pero es sobrenatural en la vida de un discípulo. Desde que nosotros nacemos de nuevo, desde que nosotros recibimos la vida de Dios, el zoé de Dios o el soplo de Dios, el día que nuestro espíritu fue activado, porque estaba muerto, estaba desenchufado, pero el día que el Espíritu Santo activa nuestro espíritu, en ese momento nosotros tenemos todas las herramientas o todos los ingredientes para experimentar un crecimiento gradual, ascendente, un crecimiento espiritual y ministerial, un crecimiento orgánico, de tal manera que ese crecimiento nos lleve
a una semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Ese crecimiento debería darse de manera natural en cada uno de nosotros, pero entendiendo que es sobrenatural. El crecimiento orgánico del discípulo es de adentro hacia afuera, es desde el espíritu hacia afuera. Comienza de manera invisible, pero se manifiesta, se expresa de manera visible. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, nos encontramos con Dios que le está dando instrucciones a Moisés con respecto a los planos del tabernáculo, que después se convierte en el templo. Y cuando Dios habla con Moisés, a mí me llama la atención porque el tabernáculo tenía 3 espacios: el lugar santísimo, el lugar santo y el patio exterior, desde adentro hacia afuera. Pero si lo ves de afuera hacia adentro, es al revés: patio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Cuando Dios habla con Moisés y le da las instrucciones, que son muy minuciosas, muy detalladas, y va pero punto por punto hablando de las estacas, de las cuerdas, de la tienda, de qué material deberían ser todas ellas, etcétera, etcétera, más la indumentaria que iba dentro de cada uno de esos espacios y lugares, te das cuenta que Dios comienza de adentro hacia afuera, desde el lugar santísimo para después pasar al lugar santo y terminar en el patio exterior. Así que ahí hay algo que Dios nos está diciendo, o hay algo que nos está revelando que nosotros necesitamos entender. ¿Y cuál es o qué es lo que Dios nos quiere decir? Indudablemente que Dios se especializa en trabajar de adentro hacia afuera, desde lo invisible a lo visible. No se olviden que nosotros, antes de ser cuerpo visible, somos espíritu invisible. Cuando vamos a Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios comienza siempre por lo invisible para que se manifieste y se exprese de manera visible. Todo comienza en el mundo espiritual para terminar en el mundo natural. Así que ya entendemos que Dios tiene una especialidad. Dios tiene una meta y un objetivo, y Dios tiene una forma de trabajar. Y cómo trabaja con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Él trabaja de adentro hacia afuera. Esto mismo nosotros podemos verlo en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos, a la iglesia de Tesalónica. Él está escribiendo allá en el capítulo 5, creo que el verso 23, y les habla de que nosotros debemos guardarnos en santidad irreprensibles para Dios en su regreso, y él dice que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Fíjense el orden que usa Pablo, el mismo que usa Dios con Moisés en el tabernáculo o en los planos del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese es el orden divino. Repito, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Pablo podría de manera casual haber dicho: bueno, tenemos que guardarnos, santificarnos y purificarnos para Dios, cuerpo, alma y espíritu, o alma, cuerpo y espíritu. Pero fíjense el orden que usa: espíritu, alma y cuerpo. Porque Dios, ¿de dónde trabaja? De adentro hacia afuera. Así que hablar del crecimiento orgánico de un discípulo es hablar de ese crecimiento interior que al final se va a manifestar exteriormente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, y aquí Jesucristo lo grafica muy bien en Juan capítulo 3, verso 8, todos saben que en ese capítulo Jesucristo se encuentra, un maestro va a buscar a Jesucristo. Él se llama Nicodemo, él era un fariseo, un principal entre los judíos. Él viene a Jesús para hacerle algunas preguntas. En él habían inquietudes, en él habían interrogantes. Y él comienza diciéndole: nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que ya Nicodemo y otros del Sanedrín o de la secta de los fariseos sabían que en Jesucristo había algo distinto, algo diferente.
¿Y qué era lo distinto? Bueno, la vida de Dios, esa vida del cielo, esa vida sobrenatural que viene al hombre e indudablemente comienza a transformarlo, a cambiarlo y agregándole a todo eso las señales, los prodigios y los milagros que se hacían a través de Jesucristo. Ahora, mira qué interesante, porque en algún momento del diálogo y esta conversación, que entre paréntesis, Nicodemo estaba entendiendo poco o nada. De hecho, cuando él reflexiona con Jesús en razón de lo que es el nuevo nacimiento, él hace algunas apreciaciones y algunos ejemplos que no tienen nada que ver con lo que Jesús estaba hablando. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Él resume el nuevo nacimiento en el verso 8. Estoy hablando de Juan, capítulo 3. Algunos que están tomando nota, si quieren, Juan, capítulo 3, verso 8. Y Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten, nacido del Espíritu. Todos los seres humanos hemos tenido un nacimiento o hemos experimentado un nacimiento que es el nacimiento natural, el nacimiento de papá y mamá. Ese nacimiento que a través de los 5 sentidos nos permite comunicarnos y entender el mundo natural. Ese es el mundo natural y ese es un tipo de nacimiento que experimentan o han experimentado todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Pero hay un segundo nacimiento que es el que le está hablando Jesús a Nicodemo y es el nacimiento espiritual. Ese nacimiento es un milagro. Ese nacimiento no es por mérito humano o mérito personal. Ese nacimiento es simplemente una intervención divina en el hombre, en el ser humano, en alguna circunstancia, en algún momento donde esa persona es activada su espíritu, en esa persona se activa su espíritu y esa persona comienza a tener conciencia, contacto y comunión con Dios. Fíjate en las 3 C. Comunión, contacto y comunión, dijimos, contacto con Dios. Ahora, si tú te das cuenta, eso no existía antes de nosotros, de que naciéramos de nuevo. Pero el momento que fuimos impactados por el Espíritu Santo, ahí entonces nosotros comenzamos a vivir o a experimentar esa comunión o esa intimidad con el Señor a través del Espíritu Santo. Eso no fue producido por nosotros. Eso no es fruto de la religión, ni menos de la tradición. Eso no tiene que ver con apellidos, con familias. Eso no tiene que ver con asistencia al templo o con alguna lectura que nosotros podamos tener de algún libro religioso. Esto nada más tiene que ver con una intervención sobrenatural. El viento sopla, el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, así como Dios lo hizo en Génesis capítulo 2, verso 7. Sopló en el hombre aliento de vida, que es el Zoé de Dios, y en ese momento, en ese instante, Adán, que era un estuche de barro botado en el suelo, se incorpora y tiene contacto, conciencia y comunión con Dios. Mira qué interesante lo que hace Dios en nosotros. Antes de eso, nosotros vivimos como cualquier ser humano, donde tenemos conciencia de lo natural, tenemos conciencia de lo trascendente, de lo que está a nuestro alrededor, pero no tenemos conciencia de lo eterno, no tenemos conciencia de Dios. La verdad es que en ese momento a nosotros no nos interesa ni leer la Biblia, ni asistir a una congregación, ni amar a Cristo, ni obedecer sus mandamientos. Eso pasó en la vida de mucha gente y yo creo que muchos que me están viendo hoy día pueden dar testimonio que el día que nosotros tuvimos y experimentamos ese milagro, el nuevo nacimiento, entonces ese día comenzamos a entender a Dios desde otra perspectiva, de otra manera, que indudablemente eso nos llevó a esa comunión, a esa conciencia de saber que hay un Dios que vive, que reina y que también está en nuestros corazones.
Ese día el Señor Jesucristo viene a vivir dentro de nosotros. Y aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. 3 movimientos de Jesús: Cristo dentro de nosotros, Cristo a través de nosotros y Cristo entre nosotros. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús cuando Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros? Y tú te vas a Apocalipsis capítulo 2, verso 1, cuando Cristo le habla a la iglesia de Éfeso, que entre paréntesis, Éfeso significa deseada, deseada por Dios. La iglesia es la novia que se va a convertir en la esposa, o sea, la deseada de Dios. Y dice que el Señor se está moviendo entre los candeleros, en medio de los candeleros. Es interesante cómo Dios se mueve y se está moviendo en su iglesia, entre sus hijos. Cuando Jesucristo resucita, ya en Juan capítulo 20, los discípulos estaban desanimados, estaban desesperanzados, estaban desorientados. Los discípulos no sabían qué hacer. Es más, ellos estaban tan atemorizados que estaban escondidos, metidos en una casa ahí por Galilea, por Jerusalén. Y dice que Jesús se presenta. Por supuesto, no cruzó, o más bien no abrió la puerta porque no tuvo necesidad de eso. Él cruzó de manera sobrenatural esas paredes, entró y se puso entre los discípulos y les dio la paz. Siempre Jesucristo, cuando está entre sus discípulos, entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, está haciendo algo interesante. Así que Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Juan 20, ahí entonces entra Jesús y les da la paz y está en medio de los discípulos. Y allá en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, Jesucristo está en medio de los candeleros, es decir, en medio de la iglesia. ¿Y por qué está en medio? Porque Jesucristo siempre está para gobernar, para reinar y para enseñorear sus mandamientos, sus decretos, su voluntad en cada uno de nosotros. Pero volviendo al tema que estamos tocando, el crecimiento orgánico de los discípulos. Nadie puede vivir esta clase de crecimiento si no ha nacido de nuevo, si no ha experimentado el soplo de Dios. El soplo de Dios es el Zoé de Dios. Ya lo dijimos, Génesis 2:7, el hombre fue formado y luego fue soplado. El hombre fue hecho en 2 etapas, formado y soplado. Ahora, en cuanto a eso, también podemos decir que el ser humano tiene 3 clases de vida. La vida bios, que es la vida biológica, la vida psuché, que es la vida del alma, y la vida zoé, que es la vida del espíritu. Y ahí tenemos los 3 compartimientos del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Zoé, psuché y bios. Son las 3 vidas que el hombre posee. Pero el que ha nacido de nuevo, los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, son los únicos que tienen este Zoé, que es el soplo de Dios, que lo que llamamos nosotros nuevo nacimiento o regeneración o recreación. ¿Se recuerdan lo que le dice Pablo a los discípulos de Éfeso allá en el capítulo 2, verso 10? Ahí él dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. Mira, creados. La palabra original ahí es recreados o regenerados. ¿Por qué? Porque ya vinimos a este mundo, al mundo natural, a través de papá y mamá. Ese es el nacimiento natural. Lo que es carne queda carne, dijo el Señor, pero lo que es espíritu va a quedar espíritu. Y dice entonces que hemos sido recreados, regenerados en Cristo Jesús. Así que yo repito, nadie que no haya nacido de nuevo podría experimentar el crecimiento orgánico. Por eso hay gente que por más que se esfuerza, por más que quiera hacer las cosas, dice como que no avanzo, como que no crezco. Bueno, es por eso, porque necesitamos el soplo de Dios, el Zoé de Dios. ¿Se recuerdan lo que Pablo le dice a los discípulos de Éfeso, allá en el capítulo 2?
cuando dice, y Él os dio vida, esa palabra vida es Zoé, el Zoé de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunto, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Váyase a un parque, váyase a un cementerio, como dicen los mexicanos, váyase a un panteón y pregúntele a un muerto qué puede hacer por él. Absolutamente nada. La respuesta usted la conoce y la sabe. Así que el nuevo nacimiento, el Zoé de Dios o la vida de Dios, viene por un acto milagroso, misericordioso y por pura gracia de Dios. Esto lo dice el mismo capítulo 2 cuando dice acá en el verso 8 de Efesios, porque por gracias, es un regalo, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, o sea, es un regalo de Dios. Así que yo quiero dejar claro hoy día que una persona que no haya nacido de nuevo, que no haya nacido del cielo, que no haya experimentado el soplo de Dios o el Zoé de Dios, es imposible que experimente el crecimiento orgánico. Este crecimiento orgánico no solamente no tiene que ver con esfuerzos humanos, no tiene que ver con estudios bíblicos, no tiene que ver con institutos o seminarios bíblicos. Este crecimiento orgánico tiene que ver con la vida de Cristo dentro de nosotros. Ahora, que hayan elementos externos que sí nos ayudan, por supuesto que sí. Por ejemplo, el congregarnos, el ser parte de una congregación, el interactuar, el aprender de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, gente que nos instruye, gente que nos prepara. Como digo yo, el que va más adelante equipa al que va más atrás. Los maduros ayudan a los que son más inmaduros o más niños o más infantes. De hecho, Pablo dice que estas 5 habilidades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para edificar o están para entrenar o están para equipar y empoderar a los santos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a ti, a mí, a todos aquellos que somos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Al final todos aprendemos de todo y yo le doy gracias a Dios porque en toda mi vida hasta el día de hoy son más de 40 años de conocer a Jesucristo. Yo agradezco a todos aquellos que me han mentoreado directa o indirectamente, pastores, maestros, profetas, apóstoles, y recibiendo de ellos, y por supuesto todo basado en la Escritura, todo basado en la palabra y la revelación de la palabra, indudablemente que eso va permitiendo en nosotros un crecimiento y un desarrollo espiritual. Porque dicho sea de paso, que lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento orgánico si nosotros no echamos manos a la palabra de Dios. Y más que a la palabra informada, es a la palabra revelada. Necesitamos que esta palabra se nos revele, más que en nuestro intelecto, más que en nuestro entendimiento o más que en nuestras emociones, en nuestro espíritu. En la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más de esto. Yo agradezco a Dios porque Él nos va dando luz y claridad sobre este tipo de crecimiento, el crecimiento orgánico de un discípulo. Si tú eres un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, entonces estas enseñanzas son para ti. Compártelas si quieres con amigos, familiares, conocidos y aquellos que también les puede ayudar y les puede servir, porque el crecimiento debe ser normal en los hijos de Dios. Ese crecimiento gradual y ascendente, que Pablo lo resume muy bien cuando él dice, estando persuadido, convencido, que el que comenzó en nosotros la buena obra, este mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que yo quiero este domingo, esta mañana, irme y despedirme diciéndote todo
todos los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido soplados por Dios, que tenemos el Zoé de Dios, ese que Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, vida es Zoé, vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna, la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces yo quiero hoy día decirle, nosotros hoy día estamos listos, preparados para empezar a experimentar ese crecimiento gradual, ese crecimiento ascendente, ese crecimiento que nos va a llevar a una semejanza. ¿A qué semejanza? A la semejanza de Cristo. Mucha gente quiere parecerse a la religión o quiere parecerse a la tradición, pero eso no es lo que Jesús enseñó. Jesucristo nos invita para que seamos semejantes a Él, que lo manifestemos a Él. Y no solamente cuando vamos el domingo al templo y compartimos con nuestros hermanos en Cristo, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, haciendo deporte, practicando un hobby, donde quiera que tú vayas. Yo en lo personal todavía juego fútbol, me encanta el fútbol y yo digo, Señor, aún en la cancha, aún ahí con mis compañeros o con los contrarios, yo también quiero manifestarte. O cuando vamos por la calle, o cuando estamos en casa, cuando estamos con la esposa, con los hijos, con los nietos, etc. O sea, donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos o deberíamos manifestar a Cristo. ¿Por qué? Y cierro con esto, porque nosotros, los hijos de Dios, debemos ser la expresión visible del Cristo invisible. Repito, nosotros somos la expresión, somos la manifestación visible, patente, latente, y que la gente puede decir, ok, aquí entonces yo veo no religión, no tradición, yo veo una verdad que tiene que ver con Jesucristo, y que la gente en definitiva exalte, bendiga y honre a nuestro Señor Jesucristo por la vida de cada uno de nosotros, por lo que estamos haciendo y por lo que estamos viviendo. Así que le doy muchas gracias a Dios por haberte conectado este domingo, y hemos estado orando para que el Espíritu Santo ministre tu vida, ministre tu corazón, y que esta palabra no solo quede en nuestro intelecto, sino que baje y vaya a nuestro espíritu, y más que una información, se convierta en una revelación de las Escrituras. Es un gusto, es un placer desde nuestro hogar, el Centro California. Nos despedimos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana a la misma hora.